Episodio número 2558. Amados hermanos, ¿qué tal? Queridas hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 7 de agosto. Avanzando en esta poderosa lección 7. El cuerpo unificado de Cristo. Me encanta este tema de la unidad, de como decíamos ayer, esto de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la materia prima de la unidad de los creyentes. ¡Wow! ¡Qué lindo está esto! Para hoy lunes, Unidos en el Único. Así se titula, Unidos en el Único. Recuerden, mis hermanos, que el mundo juzgará al Salvador por las vidas de sus seguidores. Cualquiera que mediante palabras o hechos se aparte de los principios vivientes de la verdad, deshonra a su Salvador y lo expone a vergüenza pública. Eso es una declaración poderosa que aparece en el libro devocional Cada día con Dios, la lectura del 10 de diciembre, corazones llenos de la paz de Cristo. Cada día con Dios, del 10 de diciembre, corazones llenos de la paz de Cristo. Porque eso es, especialmente en este tema de la unidad, porque este es el testimonio, no solo la humildad, la mansedumbre y la paciencia que le debemos a nuestros hermanos, es el compromiso de lo que Dios espera de ti, de lo que Dios espera de mí, de lo que Dios espera de sus hijos. Por eso es que este tema es sensible, muy sensible en la experiencia de vida cristiana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias, oh Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Venimos ante ti confiados, seguros, totalmente ciertos de que en tu palabra nos enseñas cada día las cosas que necesitamos para nuestra testificación de vida cristiana, para vivir esto, comprometernos con esto. Te suplicamos, Señor, tu bendición en este estudio, que tú seas también con cada uno de nuestros oyentes. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo suplicamos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver en esta porción de hoy lunes, Unidos en el Único, qué 7 unos cita el Super Pablo para respaldar su tema de la unidad de la iglesia. ¿Qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Vamos a Efesios capítulo 4. Este es el tema a estudiar toda esta semana, Efesios 4. Ahí en los versículos 4 al 6 aparece esta lista muy interesante. Efesios 4, versículos 4 al 6. Y vamos a contar estos unos que aparecen aquí. Por ejemplo, un cuerpo y un espíritu, ya van 2, como fueron llamados también en una misma esperanza de su vocación, van 3. Un Señor, 4, una fe, 5, un bautismo, 6, un Dios y Padre de todos, 7, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, también dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Creo que mañana vamos a estar hablando de cómo sigue ese texto ahí. Entonces ya lo vimos, ¿verdad? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Está bastante fácil. ¿Cuáles son los 7 unos que cita el Super Pablo para respaldar ese tema de la unidad de la iglesia?
¿Y qué cuestión está tratando de plantear con esta lista? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, lo que él está tratando de plantear es como, tú sabes, bueno, comenzando con eso del número 7, la totalidad, la perfección de Dios. Esa lista de esos 7 unos tiene un estilo poético y es probable que refleje un himno de confirmación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando 2 unos juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo, un solo espíritu. El tercer uno es una misma esperanza en su vocación. La lista luego ofrece 3 elementos más: un Señor, una referencia a Cristo; una fe, o sea, el contenido de lo que los cristianos creemos; ¿ok? Un bautismo, antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué es lo que quiere comunicar el Super Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es Padre de todos, Dios es el creador, el resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. Pablo no incursiona en las herejías del panteísmo, que identifica la naturaleza con Dios, o sea, como que Dios es la planta y que Dios es el sol y que Dios es el río, ni con el panenteísmo. El panenteísmo argumenta que el mundo está incluido en el ser de Dios, aunque no agota ese ser. Esto del panteísmo y el panenteísmo. Más bien, Pablo proclama la trascendencia de Dios, o sea, que está sobre todos, el gobierno activo que está por todos, y la inmanencia, o sea, que está en todos. Presta atención a 2 ideas acerca de la unidad de la iglesia en estos versículos 1 al 6 de Efesios que hemos venido estudiando desde ayer, en el capítulo 4, los versículos 1 al 6. Vamos a repasarlo esto. A veces sigue un poquito de mi estilo. Mi estilo es volver a leer, volver a leer, volver a leer. Yo soy mucho de leer y releer. Me encanta eso, porque me facilita ir agarrando los conceptos, memorizando. Hoy día a las personas no les gusta mucho leer y, ¿qué te digo? La lectura madura al hombre, decía un autor. La lectura madura al hombre y a la mujer, al ser humano. Efesios 4, 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados, en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tremendo, tremendo. Qué cosa tan linda, qué belleza. Entonces, en estos versículos hay 2 ideas acerca de la unidad de la iglesia. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual, cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. Es un hecho espiritual la unidad, ¿no? Y en segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. O sea, cometeremos errores, especialmente cuando, como decía ayer, cuando falta la humildad, la mansedumbre, la paciencia, esas cosas. Entonces se cometen serios errores. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo.
para la unificación de la iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Hacer esto, mis hermanos, mis hermanas, nos va a capacitar para volver al arduo trabajo de promover esa unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. Y cuando hablamos de unidad, no se espera que realmente sea unidad como una especie de ecumenismo, porque no se trata de, tú sabes, como ligar una cosa con la otra, para nada. Estamos hablando del remanente, de las personas que tienen estas grandes verdades del fin de los tiempos en la doctrina correcta, en la posición bíblico-teológica, escatológica correcta, porque a veces tenemos este mensaje poderoso, pero no estamos unidos. No estamos unidos. Y es triste eso. ¿Qué se requiere para que tengamos esa unidad de la que tanto se ha estado hablando aquí en Efesios capítulo 4? ¿Ok? Porque los puntos doctrinales clave, o sea, ¿qué te digo? Las hitos, son hitos, ¿cómo se llama? Eso tiene como otro nombre, no recuerdo ahora. Me hubiera ayudado aquí el super Humberto Méndez a decir, estas son cosas básicas, clave del testimonio cristiano, tener esos puntos doctrinales correctos, ¿ok? Entonces, ahí es que nos estamos basando. ¿Cómo cultivar esa unidad? ¿Cómo atraparla? ¿Cómo sentirla? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo promoverla? ¿Cómo defenderla? Tú ves, manito. ¿Y qué elementos juegan ahí la humildad, la mansedumbre, la paciencia de lo que hablábamos ayer? ¿Ok? Vamos a volver a esos versículos que hemos leído del 4 al 6 de Efesios y responder cómo te hace sentir estos versículos. ¿Cómo debería hacerte sentir ahora que sabes qué es lo que dice acerca de nuestra unidad y con Dios por medio de Cristo? Vamos a ver, 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? Aquí yo escribí, me hace sentir comprometido, no solo con mis hermanos y hermanas a quienes debo tratar con humildad, mansedumbre y paciencia, sino especialmente con Dios y su plan con la iglesia a la que digo pertenecer. Este compromiso espiritual, más que todo, es lo que siento. Ser un colaborador con Dios al vivir, fomentar y promover la unidad con mis hermanos. Desde que yo era más joven, cuando tenía más brío en la vida, yo siempre fui un promotor de la unidad de mi iglesia. O sea, inmediatamente venía un elemento raro de cosas que yo me encontraba como, güey, esto. Y que no es lo que creemos, ¿sabes? Porque hay una serie de corrientes hoy día, mi gente, que eso es terrible, 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 terrible. Que salta un grupo por aquí, que esto es así, que otro grupo por allá, que esto fue así, y que ahora que tenemos que reconocer, cometimos un error por esto. O aquellos que dicen, hermano querido, manténgase unido a sus hermanos en su iglesia. Esos criterios particulares de posición, de pareceres, eso debe quedar atrás, hermano. Porque generalmente se hacen muchas discusiones, muchas cosas tan hirientes que se llegan a nivel de lo personal, ¿tú entiendes? Entonces, mi querido hermano, usted todo el tiempo creyendo esto, vamos a seguir en esto, hermano. Vamos a seguir sometiéndonos a Dios, al mensaje de su palabra, a la unidad de su iglesia, hermano. Muchas personas con unas teorías más bien que pertenecen a otras posiciones teológicas, que yo no sé qué hacen entre nosotros. ¿Por qué? Explícame. ¿Tú entiendes?
Que no, que yo creía así, pero que ahora creo así. Pues entonces vete con el grupo de los que creen así, para allá, para otro lado. No interrumpir la unidad de esta iglesia aquí. Tú, hermanito, entonces, eso, hay gente que le gusta mucho confrontar, mucha polémica, discutir, que esto es así, que esto es asado. Entonces, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo que no te haya dicho hasta ahora? Soy un defensor, promotor y trato de vivir la unidad dentro de la iglesia. Y promuevo eso, ese ambiente de consagración, de dedicación unos a otros, del servicio. No ando en teoría, inventando que ahora, que allí, que la agenda, que el reseteo y todo este asunto que lo que hace es más dividir que unir realmente. Realmente. Aquí el tiempo se acabó. Hey, 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 hey. ¿Qué hemos aprendido hoy? Esto de estar unidos en Cristo, de este pasaje de los 7 unos de Efesios 4 al 6. Lo que mencioné lo menciono porque, hermano, mire, yo soy adventista desde la época de los 80. Mucha gente de los que me escuchan ahora no estaba nacido para esa época. Y ahí sí había un movimiento raro en el 84. No sé qué es lo que pasó en el 84. Creo que fue en el 86 con la cédula nueva de Santo Domingo. Una que tenía como una imagen de la basílica. Trae unos hermanos, no, porque esto es la marca de la bestia. Y yo decía, yo bastante joven, dice, no, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es un símbolo de la dominicanidad. Pero se hizo un lío que fue una cosa tremenda. Después supe que mucha de esa gente ni siquiera después estaba en la fe adventista. En el 88, los 100 años del mensaje de justificación por la fe, que esos 100 años y que la iglesia y que Cristo venía y que nadie y que no le estaban predicando. Luego en el 92, la cristianización, y la agenda del Vaticano del 92 y no sé qué cosa. Luego en el 99, el 2000, el jubileo, el 2010, otra agenda y no sé qué era lo que pasaba. El 2012, el calendario maya y 20.000 gente que ellos no pueden saber más que nosotros. Que Cristo venía antes de noviembre de 2012. Oye, pero te digo, y ahora es Agenda 2030 y el reseteo y la tormenta perfecta. Entonces, hermano, si usted va a vivir de evento en evento y de situación en situación, usted va a vivir una vida como de estrés. Porque si Cristo no ha venido de aquí al 2030 o 2031, ¿qué van a decir esa gente después de esos años? Porque eso va a ser dentro de ¿qué? Menos de 10 años. ¿Qué van a decir? O sea, ¿dónde se van a meter? Tú, hermanito, porque, explícame, Cristo puede venir mañana, la semana que viene, dentro de 20, 30, 40, 50 años. O sea, a nosotros no nos toca saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Pero esto de generar divisiones y discusiones, que ahora sí, que tengo este mensaje, que tú no, eso divide mucho, eso hace enemistades, bloqueos, y eso de verdad que no es de Dios. El estar promoviendo esa división que yo creo, porque lo primero que se pierde es la humildad en eso y la mansedumbre. Y tampoco hay paciencia y entonces la gente como que se irrita y se enoja. Y generalmente esa gente que manejan esos temas, fíjense, que siempre están como enojados, como hostiles, como, oh, por favor. Yo hasta me río porque son más de 40 años viendo lo mismo. O sea, cuando una cosa es la otra, entonces explícame por favor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Estamos muy agradecidos a ti por el mensaje poderoso de tu palabra, por estos temas de la sencillez del Evangelio. Ayúdanos a mantenernos en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa paciencia de lo que hablábamos ayer
y a estar en esta unidad de la que se ha hablado hoy. Esa unidad como un hecho espiritual y esa unidad que requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Danos esa fortaleza, Señor, y bendice a nuestros oyentes, que de verdad se unan a este propósito que tienes de que todos lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante, el Cristo exaltado, dador de dones, tremendo. Esto pica y se extiende en esta poderosa lección 777, el cuerpo unificado de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bien! Recuerden promover esto, hacer que otras personas puedan escuchar diariamente estas lecciones. Bueno, ya el pastor Gori Murillo, uno de mis asesores de YouTube, tiene su propia forma de presentar junto a un pastor invitado estas lecciones. Gloria a Dios. Así que si usted no quiere este audio o por alguna manera quiere ver a lo que están hablando, ahí el pastor Murillo y su invitado van a estar haciendo esto. En algún momento lo voy a promover aquí en mi podcast, en las listas de difusión de WhatsApp y mi canal de YouTube, porque le debo mucho realmente al pastor Murillo, que me ayuda con las ediciones de algunas cosas aquí de YouTube. De eso se trata, esa es la unidad. ¿Tú entiendes? Que todo el mundo tenga el derecho de expresarse y de que nos promovamos unos y otros, porque de eso se trata, para alcanzar a mayor número de personas. Pueden contactarse con nosotros para recibir los apuntes, que eso sí, no creo que alguien lo esté haciendo. A mí siempre me ha gustado llenar esto, marcarlo, subrayarlo, para motivar a que otros lo hagan. Pueden solicitar estos apuntes vía WhatsApp al 484-838-8989. Más 1-484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Hay paz.